Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 10 de septiembre del año 2025. El día de hoy vamos a tener la videoconferencia Motivación para la Calidad Educativa y va a ser disertada por el licenciado en psicología Jaime Pedro Gutiérrez. El psicólogo Jaime Pedro Gutiérrez hizo la licenciatura de psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y fue marinero oficinista en el Estado Mayor General de la Armada en la Ciudad de México. Posteriormente fue psicólogo educativo en la Dirección General de Educación Naval de la Secretaría de Marina en el edificio sede en la Ciudad de México. También se desempeñó como psicólogo laboral en la Dirección General de Personal Naval de la Secretaría de Marina, igualmente en la sede en la Ciudad de México. Ha sido subdirector del área psicopedagógica naval en la Dirección Nacional de Educación Naval, jefe del departamento y profesor militar en la Heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo. Tiene varios cursos y diplomados, por mencionar algunos. Es facilitador y formador de facilitadores. Hizo también los esquemas básicos y avanzados de recursos humanos y evaluación y selección de personal para personal de nuevo ingreso en los planteles navales. Es un gusto para mí el cederle los micrófonos al licenciado Jaime Pedro Gutiérrez. Bienvenido, buenas noches, los micrófonos son suyos. Gracias, doctor, buenas noches. Me honra escucharlo y decir tan alusivas palabras. Sí, efectivamente, toca en esta ocasión dar un tema que es motivación para la calidad educativa. Brevemente y a manera de reseña histórica, la motivación para la calidad educativa surge más o menos a raíz del año 2000, ¿sí? Cuando se creó todo lo que fueron los procesos de calidad para mejorar o las mejoras en los procesos de los servicios de calidad cuanto a objetos, cosas, materiales que se venían realizando. Pero al mismo tiempo surge también la necesidad de crear, ¿sí? Crear en la mente de los individuos para que esta calidad fuera mucho mejor, pero en la educación. Por eso fue que se hizo a la par, ¿sí? Por un lado, se trató de mejorar, ¿sí? Las cosas que se hacían o que se estaban haciendo en ese momento, mejorando y llevando a cabo un control de calidad mucho mejor, ¿sí? Pero al mismo tiempo dicen, bueno, ¿qué se está haciendo en las escuelas? ¿No se podría mejorar esa calidad? Desde luego, sí, se empezó a llevar este tipo de conceptos y de información a las escuelas navales. Se empezó con las escuelas navales y fue ahí donde se inició precisamente lo que es son varios capítulos de los cuales se han llevado por medio de sesiones. Una de ellas es precisamente con la que inicia la motivación para la calidad educativa. Esto a su vez también viene a colación de que la educación como tal en México, ¿sí? La SEP, también tiene dentro de en sus normas y sus directivas parte de lo que es la calidad, ¿sí? Como ellos lo manejan como eh, motivación para la calidad encaminada precisamente hacia la mejora continua. Y dentro de sus apartados entra esta parte que es precisamente la motivación, ¿sí? Para la calidad. A ver, haciendo un paréntesis, porque mencionó pues la educación en general, y nada más para aclarar algunos puntos básicos, existen pues varios tipos de motivación. Una motivación intrínseca que corresponde al individuo, que Sí, quiere aprender, una motivación extrínseca,
¿no? Por decirle, pues de alguna manera en la cual, pues hay una Del serie de exterior, sí, objetivos, motivación que viene del exterior. sí, Ajá. calificaciones, reconocimientos o recompensas, y la motivación trascendental, o sea, el sentido propio que da el propósito del trabajo educativo hacia el bienestar de la sociedad. Entonces, Tomás, creo que no me estaba escuchando, ¿verdad? De momento sí se perdió Ah, sí, perdón. como de Entonces, tres a palabras. manera de introducción, esto de la motivación intrínseca que corresponde al individuo, la extrínseca que corresponde a toda la metodología, y el objetivo final, que sería, pues, ¿para qué vas a estudiar? ¿Cuál va a ser la razón de eso? Y eso, pues, lo extrapolamos a las Fuerzas Armadas, y eso es lo que nos está diciendo usted. Sí, sí, sí. De hecho, en sí no he iniciado en sí la presentación. Parte de lo que he estado mencionando y hablando es como un preámbulo, precisamente para entrar en sí ya de lleno a lo que es el tema de la motivación. Pero gracias por esa aportación. De hecho, es una muy buena referencia de aclaración en relación a la motivación. Y bueno, ahora sí vamos ya con lo que es la motivación, que nos dice que es la fuerza que proviene del interior de nosotros mismos, impulsando y estimulando nuestras acciones. Es algo que viene ya desde dentro de nosotros mismos como una fuerza innata que nos mueve, ¿sí?, a alcanzar lo que nosotros queremos, a dónde queremos llegar. De allí viene para poder reforzar, ¿sí?, esta motivación. El psicólogo norteamericano Maslow hace referencia a lo que es unas necesidades, ¿sí?, básicas que debe de cumplir el ser humano para poder llegar, ¿sí?, a una realización o a una autorrealización como tal. Y nos dice que debe de cumplir básicamente con unas necesidades fisiológicas, ¿sí?, desde luego, todo lo que comprende las bases fisiológicas, y de allí poder brincar o subir a un peldaño que es de seguridad. Esta seguridad nos lleva a obtener un trabajo, una casa, un techo, por ejemplo, donde poder cubrirse del sol, del frío y otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Y de ahí nos pasa a un escalón más, que es el de afiliación y afecto, ¿sí? Una vez obteniendo la seguridad, brincamos a lo que es la afiliación. La afiliación aquí viene lo que o abarca, ¿sí?, todo aquello que tiene que ver con la relación de el esparcimiento, búsquedas de integración, hacer afecto, socialización, y de ahí nos viene a lo que es el amor, lograr el afecto hacia las personas, hacia uno mismo, ¿sí?, que es lo que también debe de existir. Posteriormente nos pasa a la estima. Esta estima es un estado en el cual el individuo debe de haber alcanzado cierto estatus donde logra estar o visualizar ya sus logros, ¿sí?, los logros alcanzados, su preparación hacia la autorrealización, y por último, pues alcanza su autorrealización logrando una vez más haber satisfecho todos los demás peldaños. Esta autorrealización pues es lo que lo lleva a una satisfacción misma para poder decir, bueno, logré, logré y alcancé eh, alcancé todas mis metas, mis logros, mis objetivos, y ahora puedo disfrutar, ¿sí?, de los frutos ya cosechados. Este modelo se puede decir que es un modelo en el cual pues es como un ideal, ¿sí?,
para todo individuo. Sin embargo, no todos estaríamos en condiciones de poder pasar por cada uno de estos peldaños y lograr nuestra realización. Para algunos puede ser quizás mucho más difícil, para otros podría ser fácil poder alcanzar y llegar hasta la autorrealización dependiendo de los medios y la forma de poder lograr obtener estos objetivos. Y una de las formas para poder llegar, ¿sí? y tener nuestra motivación al máximo es cómo agradarte o cómo sentirnos con nosotros mismos, tener un autoconocimiento de nosotros mismos, confiar en uno mismo, escuchar y hablar con el corazón, reconocer un verdadero yo y valorarse uno mismo. También existe la confianza en uno mismo, aprender a reconocer nuestras habilidades, las capacidades y cualidades personales. Todo ello forma parte y contribuye al logro de nuestra realización y nuestras metas. Escucha y habla con el corazón. Hablar con el corazón es expresar nuestros sentimientos y sincerarnos con uno mismo. Reconocer a tu verdadero yo. Reconoce el problema que deseas corregir, no te culpes por tenerlo, utilizando las autocríticas para fijar metas y ser justo con uno mismo. También dice que no importa reconocer cuán o tantos defectos podamos tener, simplemente reconocer estos defectos y aceptar que existen. Valorarse a sí mismo es dar cada paso que sea importante por pequeño que sea. No desilusionarnos porque eso genera una baja autoestima o genera una inestabilidad en las emociones. Y tenemos diferentes pasos o varios pasos para alcanzar nuestras metas. Fija tus metas. Fijar las metas es establecer objetivos a mediano y largo plazo, tratar de alcanzarlos y llegar a ellos. Revisa tus fortalezas. Revisar las fortalezas es importante, ya que de ello depende cómo vamos a lograr nuestras metas, cómo obtenemos o logramos obtener nuestros objetivos, cómo podemos llegar a ellos, obtener compromiso. El compromiso es importante en cualquier ámbito, dado que si no hay compromiso, no hay responsabilidad, y si no asumimos esa responsabilidad o el compromiso, pues no lograríamos lo que queremos alcanzar. La constancia, este es un punto muy importante, dado que la constancia permite avanzar, ¿sí? Aunque sea poco, pero seguir avanzando, ¿sí? Ser constante. Revisar los logros es importante, dado que eso también nos permite crear una satisfacción con uno mismo, y al obtener esa satisfacción, pues es el logro alcanzado, y eso es parte de nuestra motivación. Sé optimista esperando siempre lo mejor. El optimismo siempre debe de estar presente y no dejar de caer. Frases de automotivación. En esta parte he decidido poner un apartadito de reflexiones que tiene que ver precisamente con la automotivación. Y dice, piensa lo bueno y se te dará. Visualiza y siente lo que deseas. Mientras más duro trabajes, más difícil será de vencer. Sé feliz, es la única manera de ser sabio. No tengas miedo de ir despacio, solo ten miedo de quedarte parado. La alegría no está en las cosas, sino en nosotros. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. La fe destierra el temor.
Un viaje de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Otra frase también dice, saber no es suficiente, debemos aplicar. Desear no es suficiente, debemos hacer. Si cada vez que tropiezas te sabes levantar, llegará el momento que no caerás jamás. Bien, este es en sí la primera sesión de motivación y continuamos con la sesión de calidad. Bien, motivación para la calidad educativa. La calidad es un concepto inherente al trabajo o la actividad que realizamos. La calidad nos dice que como persona, objeto, producto o servicio, por un lado, y por otro lado tenemos que es una cualidad, atributo o cliente. ¿Qué es un cliente? Dice que es toda persona que recibe el resultado de su trabajo tanto fuera o dentro de la organización o institución. Tenemos a los que son los clientes internos, en este caso serían los compañeros de clases, y clientes externos. Los clientes externos sería el usuario final, en este caso de su producto o servicio, a quienes deberíamos de tener o rendir cuentas, como son a los familiares y profesores. La calidad es una cantidad de gente comprometida. La calidad de nuestro trabajo o actividad afecta positiva o negativamente a nuestros clientes internos o externos. La calidad es el resultado del esfuerzo de la gente que trabaja conjuntamente para lograr sus metas u objetivos. La calidad se relaciona estrechamente con nuestros valores, actitudes y motivaciones. Y para ello debemos de realizar las cosas con precisión, es decir, a la primera y sin correcciones, ¿verdad? Dice que también debe hacerse con puntualidad. La puntualidad es importante en todos los ámbitos y en todos los medios. Solución de problemas. Debemos de ser cautos para poder solucionar los problemas. Compromiso, que debemos de comprometernos para lograr tener una mejor salida con nuestras metas, con los objetivos y alinearse con la institución. Responsabilidad, entre otros. La responsabilidad y el compromiso van de la mano porque si no hay compromiso, pues no hay responsabilidad, y si no hay responsabilidad, no hay compromiso. Y aquí hay una reflexión que dice, ¿quién es el responsable de la calidad? Esta es como un juego de palabras, pero que al mismo tiempo nos permite entender, ¿sí? de una manera hasta en juego, pero nos hace ver y reflexionar sobre quién se responsabiliza, ¿sí? Quién se compromete con lo que tiene que hacer. Y dice de la siguiente manera, esta es la historia de 4 personas llamadas todos, alguien, cualquiera y nadie. Había que llevar a cabo una tarea importante y todos estaba seguro que alguien lo haría. Cualquiera lo podría haber hecho, pero nadie lo quiso hacer. Alguien se enojó porque era una tarea de todos. Todos pensó que cualquiera podría hacer, pero nadie pudo darse cuenta de que todos lo haría. Finalmente, alguien culpó a todos de que nadie hiciera lo que cualquiera pudo haber hecho. Bien, esta en sí es la parte de calidad. Y entramos a lo que son la solución de conflictos. Bien, en la solución de conflictos
me place poner esta imagen para poder identificar, ¿sí?, qué es lo que perciben así de primera instancia, ¿sí? Bien. En cuanto al conflicto, nos dice que existen conflictos en diferentes condiciones, ¿sí?, en diferentes planos, en diferentes lugares, y existen las percepciones para poder detectarlas a tiempo y en forma. Y de ahí nos trasladamos a nuestras emociones para poder entender el origen o por qué se dan este tipo de conflictos, los cuales se manifiestan a través de la conducta. Bien, dice que los conflictos pueden darse por intereses. El conflicto es un proceso que se inicia cuando una de las partes de una interacción percibe a otra o está frustrado o está a punto de estarlo con relación a una de sus necesidades por lograr metas e intereses. Solución de conflictos. Los conflictos pueden surgir por diferencia de opiniones, intereses, deseos o valores que al mismo tiempo se generan por las causas de los recursos tales como el tiempo y el espacio. Aquí debemos de considerar que tanto el tiempo como el espacio son vitales, ¿sí?, en todos los ámbitos. En el ámbito escolar, por ejemplo, cuando el tiempo les está ganando por hacer una tarea o prepararse para un examen, pues entra en conflicto consigo mismo, ¿sí?, empieza a caer en situaciones estresantes. Por lo tanto, es necesario tener muy en cuenta y tener presente que el tiempo y el espacio siempre van a ser vitales. Cuestionamientos. ¿Cómo confrontar, manejar y solucionar los conflictos interpersonales? Bueno, esto sería a través de la comunicación, llegar a un acuerdo, tratar de solucionar. Y en la siguiente dice, ¿cómo reacciona ante las confrontaciones y diferentes opiniones? ¿Cómo reaccionamos? ¿Sí? ¿Cómo manifestamos ese estrés o ese coraje que sentimos? Debemos de actuar o responder de manera favorable. De lo contrario, estaríamos enganchándonos con el conflicto y eso pues no sería lo más conveniente. ¿Qué riesgos implican defender una postura contraria a la otra persona? Pues que me estaría metiendo en otros planos que igual y no me corresponderían y eso pues desde luego generaría conflictos. Y también nos dice que el manejo de conflictos en forma eficiente permite al individuo en sus relaciones interpersonales no se deterioren por la diferencia de opiniones. Es decir, establecer acuerdos, llegar a un acuerdo o bien también entablar en la relación ganar-ganar. ¿Cómo reforzar la relación interpersonal que se puede perder si se continúa por el camino equivocado? Pues bien, si se equivocan o no logran tener o entender, ¿sí?, qué es lo que está ocurriendo, también existe o puede llegar a tener o crearse un conflicto, ¿sí? Bien, tips en la solución de conflictos. Dice que debemos de poner primero lo primero. Estas frases fueron tomadas, ¿sí?, precisamente del libro de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y aquí tenemos un primer plano que dice poner primero lo primero. Esto quiere decir priorizar, ¿sí?, jerarquizar las cosas que debemos de hacer para no generar un conflicto o generar situaciones que pudieran tener o generarnos un estrés. Posteriormente dice pensar en ganar, ganar. Ganar, ganar es acordar, llegar a un acuerdo. Posteriormente buscar primero entender y luego ser entendido. Bien, si no entiendo o no escucho lo que quiero de la otra persona,
me va a ser difícil poder entender lo que la otra persona trata de dar a conocer o que quiera decirme. Posteriormente dice sinergizar. Bien, sinergizar es reunir más fuerzas de más de dos y crear, ¿sí?, una fuerza mucho mayor para poder lograr lo que yo requiero o lo que se desea como parte del bien común. Bien, en cuanto a esta sección de solución de conflictos, ¿sí?, los conflictos siempre se van a dar y se van a generar, pero si nosotros los llevamos a buen término, se solucionarán correctamente. Bien, con esto concluimos la parte de solución de conflictos y entramos a lo que es comunicación. Bien, la comunicación dice que es importante en todos los ámbitos, ya que mejora las relaciones interpersonales entre individuos para el logro de metas y objetivos. Sí, y todo ello significa poner en común la transmisión de mensajes, ideas y estados de ánimo a través del lenguaje verbal y no verbal. Tipos de comunicación. Los tipos de comunicación pueden ser de forma descendente, ascendente u horizontal. Bien, de forma descendente, nos dice que es en forma escalonada y se da de superior a subalterno, ¿sí?, o bien para comunicar normas, directivas, entre otras que se requieran, ¿sí?, de superior a inferior. Ascendente sería viceversa, de subalterno a superior, y esto dice que nos permite formular preguntas, recibir feedback o hacer sugerencias. Asimismo, la información o la comunicación horizontal permite el intercambio lateral de mensajes entre individuos que se encuentran en el mismo nivel. Por otro lado, la comunicación dice que es el objetivo principal de la comunicación en la comprensión mutua de mensajes mediante la interacción y retroalimentación que se crea entre el emisor y el receptor. Es considerada una herramienta potencial y fundamental para la motivación, así como para realizar al máximo las actividades. El uso de la comunicación soluciona o neutraliza los problemas que obstaculizan el desarrollo, facilita la gestión en todos sus niveles, es un medio poderoso para difundir e integrar tradiciones, valores y apreciaciones culturales, genera sinergia y proactividad entre el dirigente y sus colaboradores. La comunicación facilita el logro de las metas individuales e institucionales, proporciona los medios para interpretar y favorecer los cambios a corto, mediano y largo plazo. Dos claves importantes en la comunicación, y nos dice que se debe de escuchar con empatía. Aprenda a comunicarse, ya que de ello depende que usted obtenga la participación y compromiso en el logro de metas y objetivos. Bien, esto sería en cuanto a comunicación. Y la siguiente sesión sería de cambio y resistencia al cambio en la educación. El cambio es la adopción de una idea o forma diferente de hacer las cosas. En el mundo actual, la única constante es el cambio, por eso debemos estar atentos para poder detectarlo a tiempo y así adaptarnos a él. Los cambios pueden representar una amenaza, ya que requiere poner en marcha acciones de adaptación, así como muchas cosas o acciones que deben de llevar a situaciones estresantes. Por eso debemos estar atentos
a las diferentes formas en las que podría darse el cambio. ¿Cómo reaccionamos ante el cambio? Si el cambio se percibe como un obstáculo en el caminar de la persona, su reacción puede ser de resistencia. Actitudes de las personas resistentes al cambio: mostrar desinterés y apatía, observar el cambio con desdén, destruir el cambio tratando de mostrar que lo contrario es lo mejor, atrasar decisiones, influir negativamente en la moral y en el entusiasmo de los demás. Principales obstáculos para el cambio: deseo de conservar el estatus, miedo al fracaso, miedo a ser criticado o censurado, estado emocional inadecuado. Principales factores que contribuyen al cambio: madurez emocional, comunicación, actitud positiva, confianza mutua. ¿Cómo evitar o combatir la resistencia al cambio? A través de la comunicación, conocer la necesidad del cambio y cómo ocurrirá. Participación: si todos participamos activamente, nos involucramos y nos comprometemos en el cambio, existirán menos resistencias con eso. Apoyo: sin importar la posición que ocupemos, todos podemos proporcionar apoyo a aquellas personas que les cause miedo o ansiedad en el cambio. Bien, con eso terminamos lo que son cambio, resistencia al cambio, y pasamos a la parte de valores. Valores universales. ¿Qué es un valor? Dice que un valor es un atributo, cualidad o talento que conforman la excelencia personal. Posee componentes tales como cognitivos, afectivos y conductuales. Los cognitivos son creencias y convicciones, afectivos como emociones y sentimientos, conductuales, actitudes y actos. El cambio de actitud es la clave para la victoria personal y es el primer paso para lograr el éxito público. El ser humano tiene el deber de desarrollar sus valores durante su vida. Son ellos los que llenan de plenitud y de sentido la vida humana. Características de los valores. Dice que los valores nos dan satisfacción por el deber de haber cumplido, perdurabilidad, es perdurable, ¿sí? Cuando se tienen verdaderos valores, eso se mantiene en el tiempo y además nos da crecimiento, tanto personal como profesional. Otros tipos de valores pueden ser los religiosos o filosóficos, económicos, ¿sí? Los económicos, pues sí, serían muy buenos, ¿verdad? Muy buen un valor económico, si lo vemos desde una cuestión material, pues sí sería desde luego muy bueno. Valores estéticos, claro, que también me gusta apreciar lo bueno, que se vea bien, que se vea bonito. Los intelectuales, y que tienen que ver precisamente con los valores educativos. Pero ¿cómo se dan estos valores educativos o de qué manera? ¿Cómo podemos entender, ¿sí?, un valor educativo? Cumpliendo, ¿sí?, con responsabilidad y compromiso las tareas que nos tocan realizar desde cualquier ángulo en el que nos encontremos, ¿sí? Y me refiero precisamente en cuanto a la edad, en cuanto al lugar, tiempo y espacio. Valores y conducta fundamentales para la autorrealización. Valores y conductas fundamentales para la autorrealización. Y aquí tenemos una serie de valores, ¿sí?, o conceptos que tienen que ver precisamente con el valor personal, como es el amor, ¿sí?, la lealtad, el conocimiento, el tacto, la comunicación, el liderazgo,
la superación, la autoestima, la prudencia, la puntualidad, la responsabilidad, el compromiso, la templanza, la perseverancia, la empatía, la bondad, la confianza, el optimismo, la honestidad, la sinceridad. Todos estos conceptos tienen que ver con nuestros valores, ¿sí? Con la forma de entender, con la forma de proceder en nuestra vida cotidiana. Y para ello debemos de tener presente, debemos de generar hábitos que nos permitan interactuar, ¿sí? Con este tipo de valores, ya que en la actualidad existen valores, pero pues sí, ahí están nada más, pero no hacemos uso de ellos. Es tiempo de que se vuelvan a retomar, ¿sí? Estos valores, y tiene que ver precisamente desde la educación que se da en casa, para que a partir de allí se empiece a hacer uso, se empiece a retomar nuevamente estos valores y se empiecen a crear como hábitos. Bien, es esto en cuanto a la sesión de valores. Y pasamos a la parte de integración de equipos de trabajo. Bien, formar equipos de trabajo es importante en cualquier institución porque esto nos permite interactuar y relacionarnos con nuestros compañeros, con la gente con la que nos toca interactuar, ¿sí? En ese momento. Y dice que ¿qué es un equipo? Es un conjunto de personas que se interrelacionan entre sí, comparten objetivos e intereses comunes dentro de un marco de normas, valores, roles, funciones y poseen sentimientos de pertenencia. La integración de un equipo inicia con el conocimiento pleno de las capacidades, habilidades y limitaciones de cada uno. Se fortalece con el compromiso, estableciendo el bien común y se consolida con la aceptación, responsabilidad de cada uno y de los mismos. Nos dice también que un verdadero equipo de trabajo, todos los integrantes dirigen sus esfuerzos y dan lo mejor de sí mismos. Esto es con el fin de lograr los objetivos comunes. Se conocen, se comunican y se brindan apoyo unos a otros. Cada uno se responsabiliza de mejorar cotidianamente su desempeño. Y tenemos algunos tips para lograr la integración. Dice que debemos de reconocer las capacidades de los otros, compartir una visión y un objetivo, mantener una interdependencia positiva, comuníquese eficazmente, comprométase, ¿sí? Con sus metas y objetivos, reconozca la importancia de su participación para obtener el éxito, mejore su oficio. Bien, esto es en cuanto a integración de equipos de trabajo. Y el último tema que tengo, que es la excelencia personal. Son una serie de reflexiones que nos permiten reforzar, ¿sí? Precisamente todos esos conceptos que hemos manejado en relación a la motivación, ¿sí? La calidad en el servicio, la comunicación, cambio y resistencia al cambio, integración de equipos de trabajo, ¿sí? Y todo ello nos permite hacer una serie de reflexión en relación a hacia dónde debemos de dirigir nuestras vidas, ¿sí? Bien, y nos dice que excelencia personal es, en primera instancia, ser excelente es trazarse un plan y alcanzar los objetivos a pesar de las adversidades. Ser excelente es decir, saber, me equivoqué y proponerme no cometer el mismo error.
Ser excelente es levantarse cada vez que se fracasa con un espíritu de aprendizaje y superación. Ser excelente es reclamarse a uno mismo el desarrollo pleno de las propias potencialidades, buscando incansablemente la autorrealización. Ser excelente es entender que a través del privilegio de nuestro trabajo cotidiano podemos alcanzar nuestra realización. Ser excelente es ser creador de algo, un sistema, un hogar, una vida, una visión. Ser excelente es ejercer nuestra libertad y responsabilizarse de cada una de nuestras elecciones y acciones. Ser excelente es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. Ser excelente es comprender que la vida no se nos da hecha y que debemos de producir las oportunidades para alcanzar el éxito. Ser excelente es comprender que con base en una férrea disciplina es factible forjar un carácter de triunfadores y triunfadoras. Ser excelente es sentirse ofendido y lanzarse a la acción contra la pobreza, la calumnia, la injusticia y la mentira. Ser excelente es levantar la mirada de la tierra, elevar el espíritu y soñar con lograr lo imposible. Ser excelente es trascender nuestro tiempo para entregar a las futuras generaciones un mundo mejor. Líderes de excelencia de esta talla lo necesita el mundo, lo requiere la institución, lo reclama la sociedad. Y por último, tenemos aquí una serie de frases para lograr, ¿sí?, la excelencia o alcanzar la excelencia personal. Dice que, en primera instancia, ser proactivo. Es decir, siempre motivarse a sí mismo, ¿sí? Crear cosas nuevas, no cerrarse a no entender, ¿sí? No aprender cosas nuevas, sino tratar de mejorar, ¿sí? Mejorar siempre. Comience con un fin en la mente. El poner un fin en la mente, esto nos va a permitir fijar nuestras metas, los objetivos, clarificar nuestros objetivos, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr. Ponga primero lo primero. Aquí también nos permite o nos dice que debemos de priorizar, ¿sí? Priorizar las cosas, hacer primero lo que tenemos como de mayor prioridad y así sucesivamente, ¿sí? De lo cual podría generar conflictos intrapersonales o estrés. También dice que piense en ganar, ganar. ¿Sí? Aquí es establecer acuerdos, llegar a un acuerdo, y esto nos permitirá, pues, no generar conflictos. Busque primero entender y luego ser entendido. Buscar entender es primero ver qué es lo que sucede, ¿sí? Qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, y luego ser entendido o luego lograr a que me entiendan. Sinergizar. Bien, aquí es unir fuerzas, ¿sí? Más de dos para duplicar o triplicar las fuerzas y alcanzar los objetivos comunes. Y por último, dice, afile la sierra. Bien, afilar la sierra, esto viene precisamente, o me trae así de momento, a un leñador que se encontraba en un bosque, ¿sí?, cortando leña, pero este leñador pues seguía con su afán de querer hacer muchos más montones de leña. No se había dado cuenta que pues su sierra ya no cortaba. En eso pasaba por ahí alguien y le dijo, oiga señor, trate de afilar su sierra para que pues, pueda cortar más leña. Sin embargo, él pues no hacía caso, ¿verdad? Hasta que por fin se dio cuenta y dijo, bueno, yo creo que mi sierra necesita filo, ¿sí? Pero bien, si vemos esto de forma metafórica, afilar la sierra es precisamente tomarse un descanso, retomar las fuerzas, reactivarse y continuar, ¿sí? Bien.
Es así como llegamos al final de las 7 sesiones que abarcan la motivación. Bien, ¿aún está ahí, don Lalo? Aquí estamos. Ah, ya, Aquí ya. estamos. Y muy bien, fíjate que nos diste un panorama muy extenso y yo me pregunto, Sí, pues, todo esto que has dicho desde el punto de vista técnico y todo, ¿dónde nace? Bueno, pues yo creo que nace en la familia, en la crianza. Ahí, con el ejemplo, en ocasiones, pues se aprende la motivación, el gusto por aprender. Y si no tenemos ese ejemplo, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces es una labor titánica, pero creo que parte del éxito de tener una gran motivación y crear eso desde el punto de vista personal, pero también tiene sí, influencia desde el punto de vista de lo que es ya la educación escolarizada, porque los mismos padres van buscando dónde van a obtener mejores cosas para su hijo o dónde va a obtener su hijo mejores cosas para su futuro. No solamente en información, sino en calidad, en resiliencia, empatía, capacidad de socializar, utilizar el lenguaje adecuadamente, saber expresar nuestras ideas, porque en ocasiones, pues vamos a una escuela, oímos a un profesor que no sabe expresarse, que no sí, habla bien, que es bastante limitado en su lenguaje. Pues ¿cómo nos va a hacer reflexionar en cuestiones un poco más abstractas, más de introspección, más de utilizar una serie de mecanismos en los que se relacionan las emociones y se crea una pasión, un objetivo muy claro por el que va a luchar? Entonces, yo creo que la familia es fundamental porque cuando nace un niño, pues ya tiene una familia, tienen unas costumbres, un idioma, una forma de ser, etcétera, y unos objetivos también en la que desde que a veces desde antes de nacer o ya cuando nace dice, no, este va a ser doctor, o este va a ser licenciado, o este va a ser tal cosa, y ya la las familia etiquetas. tiene una, sí, Sí, una estigmatización, ¿verdad? sí, Pero también sirve de estímulo porque el individuo, el niño, dice, no, pues yo quiero ser doctor. Yo, o una gran frustración. Y entonces ahí viene un juego muy importante porque de repente decimos, ¿por qué hay niños o personas adultas que son tan exitosos en la escuela? Sacan puro 10, mención honorífica, y cuando terminan la escuela no encuentran un trabajo adecuado, no alcanzan los objetivos para darle una vida plena, que cumpla sus objetivos de vivienda, alimentación, mantener una familia, eh, todo lo que desea y merece, o sea, comprarse una casa, un carro, viajar, tener un estatus. ¿Cómo lo va a lograr? Pues con la motivación y con la educación. sí, Y entonces hay una serie de diferencias con respecto a lo que representa el alumno en sí, digamos, el material humano, eh, esa persona, cómo fueron sus antecedentes, cómo llega junto con otro que vivieron circunstancias diferentes. Y a veces la adversidad es un estímulo suficiente para superarse. A veces la opulencia o las buenas condiciones son un estímulo negativo en el cual no se acomodan a la mediandad del resto. Entonces es muy complejo, sí, muy sí, bastante, profundo, bastante. muy interesante, pero finalmente deberíamos de juzgar con los resultados. Y yo creo que ahí, en el mundo real, ¿verdad? Sí,
creo que tenemos que darnos la oportunidad de entender que hay muchas formas, que hay caminos diferentes, pero que finalmente van a llegar al sitio que se proponga la gente. El problema que estamos viendo es que en la evolución de México, eh, hace 60, 70 años, estudiar era un privilegio, pero además era un obstáculo muy serio. Entrar a la preparatoria, pasar el examen para la universidad, hacer posgrado, no, porque ya se tenía que trabajar para poder vivir. para Eh, poder mantenerse. y tal parece que ahora, porque además yo soy de esa generación que estábamos esperando terminar la carrera, que era como un permiso para poderse casar y tener una familia, Sí, ¿verdad? Decían, ¿cómo la vamos a mantener? Ahora no, ahora ha cambiado tanto las reglas del juego, pero creo que positivamente, pues hay hasta carreras en línea. Hay infinidad de formas para que no abandone una licenciatura. En mis tiempos no era así. Es sí, una actividad muy padre. Pero ahora vemos, ¿verdad? Mucho estudiante que quiere ser un eterno estudiante. Hizo una licenciatura, hace otra, y nunca encuentra el momento de producir. Entonces se vuelve una carga para sus padres o familiares, hombres que tienen 30 años o más y viven en sí, la casa de sus papás, ¿no? No lo estoy criticando, es una forma sí, de no, vivir, no, es que eso se da, sí, sí, eso pero se es da. diferente. Ajá, Creo que todo eso tiene que ver tanto con la motivación como con la educación. Entonces, si no tiene un propósito claro, creo sí, que las cosas se pueden derivar o deformar en situaciones negativas. ¿Por qué? Ahora los chicos, yo mencioné que en mi generación esperamos terminar la carrera para casarnos y formar una familia. Eso era lo sí, normal en ese entonces. Le teníamos miedo a que se embarazara la novia y teníamos que dejar de estudiar porque no había manera de estar casado o tener una familia, un hijo y seguir estudiando. Admiro mucho a los que sí lo hicieron, pero era muy difícil. Ahora sí, no. Ahora los roles han cambiado de tal manera en los que primero la gente joven, muchos, hay estatus, no quieren estudiar. Y los que estudian, pues quieren estudiar de manera muy de cristal. O sea, ¿cómo es eso? Que las materias la acomoden, quieren usar inteligencia artificial. Ahorita ya va a salir la primera generación de médicos sí, formados con inteligencia artificial, ¿no? Y que son los que nos van a tratar, además. sí, Y luego, ¿cómo va a ser esa crianza que recibimos unos y que ha cambiado con nuestros hijos y que está cambiando con nuestros nietos? Y que finalmente todas esas generaciones, aunque haya diferencias, pues sigue siendo vigente la educación, la motivación y los objetivos. O sea, si no se tiene un objetivo claro, pues ¿de dónde van a ser la motivación? sí. Fíjese que ahorita que dice de esto, perdón, esto que dice de una motivación y que tenga sus objetivos, tiene mucho que ver con las metas, ¿sí? Las metas que se vayan formando a corto, mediano y largo plazo. Y revisar, ¿sí? Ir revisando a ver qué tanto he logrado, qué tanto he avanzado, cuánto me falta por concluir o llegar a mi mera meta fijada. ¿Sí? Sí, yo, por ejemplo, platico con mis nietos de cómo hice yo mi carrera. Me tenía que levantar a las 4 de la mañana, irme a la universidad, saliendo de la universidad, irme a trabajar, llegar muy tarde a mi noche, terminarla, y al otro día la misma rutina. Claro que sábado y domingo era de quedarse dormido casi todo el día. Y se ríen, eh, y, me, y decían, ¿cómo aguantaste todo eso? Porque Sí, actualmente hay muchachos que dejan de ir a la universidad porque no tienen carro o porque están muy lejos, o porque no les gustan las materias o el horario alternado. No sé, es muy fácil encontrar pretextos.
Y yo digo, bueno, pues en mi generación era el empeño, porque si no le echabas muchas ganas, si no te eh, hacías lo más que podías, no lograbas, no lograbas. Y ahora Sí, hay mucha facilidad en ese aspecto. Pero la pregunta interesante sería, es como cuando empezaron a utilizarse las máquinas en los súperes con un código de barras, ¿verdad? Y el día que se va la luz no pueden cobrar porque no saben hacer operaciones básicas, ¿no? sí, pues que ya no fueron preparados precisamente para ese tipo de actividad. Sí. Sí, Entonces, trae una serie de ventajas y otras desventajas. Por ello siempre digo, así como mencionaba el estudiante de excelencia, ¿no? El que saca sí, puro 10, mención honorífica y todo. Antes, incluso por ahí, algunos colegas les encantaba decir eso en su currículum, ¿verdad? Decía, primer lugar de la clase, mención honorífica en la preparatoria, mención honorífica en la universidad, mención honorífica por todos lados, ahora hasta del kinder hay, o del jardín de niños. sí, Y luego ya en la realidad, pues eso como que ya no cuenta mucho a la hora que se tiene uno que enfrentar a resolver los problemas y a aprender todo eso que no nos enseñaron en la carrera, ¿verdad? Y que ahora no podemos ir corriendo con el maestro a que nos saque del problema, tenemos que resolverlo nosotros. sí, ya hay que solucionar. Sí, Y eso necesita un proceso de mentalidad, de resolución, ¿verdad? Pues de que va a estar bien. Ahora es muy fácil. Ahora tiene un problema y meten el problema a la inteligencia artificial, ¿verdad? Y les da las opciones. Opción uno, opción dos, sí, ¿cuál escoges? No, pues esta. Ah, bueno, pues entonces haz esto, ¿no? Pues es una manera de ver las cosas. Lo interesante es que necesitamos en el mundo. Por ejemplo, por ahí escuché, pues que los hijos se quejan de los padres como ha sido en todas las generaciones, en todas las generaciones. Los hijos se quejan de los padres hasta que son padres y sí, luego entienden a los hijos. Y luego ese padre se vuelve sabio, pues cuando se convierte en abuelo, porque el hijo, que ahora es padre, pues le pide un consejo, es como una graduación. Pero la mayoría de las veces fueron aprendiendo por el ejemplo. A veces hay que romper cadenas en ese aspecto, pero sí, sobre todo porque se trazan un objetivo, porque se apasionan en algo, porque es importante para ellos. Y le pueden hacer de muchas maneras. Hay padres que premian, hay padres que castigan, pero a lo mejor funciona para unos o para otros, pero lo interesante es qué van a producir. Y digo esto porque todos los días escuchamos en los noticieros pues que hubo otra balacera, una masacre, robaron, la rapiña, padres que le dicen al niño, tráete eso que no te vea nadie, ¿verdad? los Les secuestros, enseñándole a robar, ¿no? sí, Y cuando ve uno todas esas noticias, al menos yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que le enseñaron en su casa? Ese tipo que cortó a otra persona, a otro humano, y que lo destazó y todo, y lo tiró ahí en la calle, ¿cómo habrá sido su infancia? ¿Qué fue lo que le enseñaron? sí, el ambiente precisamente en el donde El se motivo, desarrolló, donde ha crecido, ¿sí? Y es que por desgracia la crianza desde mucho tiempo, a lo mejor en la historia de la humanidad, pues depende del código postal, o sea, depende, pues, dónde vives, cuál es tu familia, ¿verdad? Y cómo te va a ir en la vida de acuerdo a eso. Entonces, pues con más o menos circunstancias, ¿cómo podemos hacer para emparejar? Para emparejar, pues uno de los recursos importantes es la educación escolarizada. O sea, independientemente de cómo es la familia o las familias de los niños que van a la escuela desde el kinder, primaria, secundaria, etcétera, etcétera, lo reeducan socialmente, pues sí, primero a tener tolerancia, a tolerarse uno y otro, aunque se hayan criado de manera diferente. La segunda que deberíamos de promover es el respeto. Si no hay respeto en su casa, porque les gritan improperios, porque les pegan, porque abusan de ellos, bueno, en la escuela deberían de enseñarle eso.
Y entonces es una oportunidad, es un objetivo, Sí, es una manera de mantener un orden social. ¿Y cuál va a ser la motivación? Pues a mí me encanta es- cuando yo voy a dar alguna no la, plática no la hay casi, no se ve. que me dicen, Sí, doctor, yo cuando sea grande, yo también quiero ser doctor. Ah, qué bueno que ya lo tienes claro, ¿no? Excelente. Lo triste es que llega un muchacho que termina la preparatoria y no ajá, sabe qué es lo que va a estudiar. Entonces ha perdido cuando menos 18 años de su vida, sí, pues sin ninguna motivación, sin ningún objetivo claro, sin identificarse a sí mismo cuáles son sus gustos o cuál es la manera o la forma en la que va a utilizar su vida, cómo va a resolver su vida, a cómo va a llegar a su autorrealización. y es. Bueno, Sí, tenemos aquí felicitaciones de la doctora Froilán Guerrero de la Ciudad de México. Dice, gracias por la ponencia porque hay ese tipo de estudiantes o residentes, lleva puros dieces y a la hora de estar con un paciente no sabe cómo resolver la situación. Sí, sí, sí. O sea, son excelentes estudiantes, pero muy malos prácticos, muy malos profesionistas o sí, técnicos o lo que hayan estudiado. Entonces, yo creo que sí es bueno el ser un buen estudiante que refleje, pues, que tiene la intención y se documenta, pero si no desarrolla personalmente otras habilidades, y hay médicos de todos, hay gente que desarrolló tanto, de familias que le enseñaron así, que llegan los pacientes y están encantados con él. Doctor, qué bueno que lo veo, apenas lo veo, ya hasta me siento mejor, ¿verdad? Entonces, esa empatía, esa ahí tiene que ver relación mucho con con la el empatía. paciente, no lo aprendió en la escuela. ¿Dónde lo aprendió? ¿No? O el Sí, médico sí, sí, sí. que llega y le pone los puntos exactamente. Mire, primero vamos a hacer esto, esto acá, a este va a hacer esto, esto, otro. O sea, un orden que la gente se quede impresionada. Algo tan complejo lo hacen sencillo, simplemente ponerlo las prioridades, enumerándolas y Sí, dándole la tarea lo más simple posible. ¡Qué barbaridad! ¡Qué calidad de lo que aprendió ese médico y lo que es capaz de expresar! Pero debe de haber una motivación. Entonces, yo creo que, en mi opinión, para resolver, porque ya me adueñé del micrófono, sería que la educación, la motivación y el objetivo, pues empiezan en la crianza. Bueno, lo estoy diciendo crianza, pero en realidad debería de ser desde antes, desde la motivación de si yo quiero ser papá o quiero ser mamá, ¿no? Yo le sí. pregunto frecuentemente a parejas jóvenes que me llevan a sus hijos, y digo, ¿y por qué trajiste a este niño a este mundo? Y dudan y los hago pensar, pero creo que Desde ahí tiene que visualizar, a ver, qué le voy a ofrecer, qué va a tener al momento de que llega al mundo. Y desde ahí, sí, como usted dice, o sea, desde ahí tiene porque que, realmente tenemos un alto porcentaje de parejas que ya tienen hijos, varios incluso, pero que no saben ni para qué los trajeron al mundo, ¿no? sí, desafortunadamente, Bueno, sí, mira, mientras lo piensas, venimos a este mundo a ser felices y aprender. Esa es tu obligación, sí, que tu hijo lo vuelvas independiente para cuando tú no lo tengas que estar ni manteniendo, ni diciéndole qué tiene que hacer, ni nada. Esa es tu tarea, esa es tu responsabilidad. No puedes evadirla. Y también de parte de los hijos, porque no todos tuvimos papás maravillosos, ¿verdad? sí, no, no, no. Son más De complejos que hecho, otros. los que fuimos de nuestra época, o sea, Pero en nuestra visión, cuando va uno aprendiendo de la vida y sí, de las cosas y de las reglas del juego, uno dice, caray, pues mi papá era así y todo, pero yo no voy a ser como mi papá, ¿verdad? Entonces, pues tengo la capacidad de romper el círculo. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, no, pues así me enseñaron, así era mi papá, pues es lo que me tocó, hubiera sido diferente en otras circunstancias. O sea, no, 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 no. Tenemos que tener la capacidad, ¿verdad? De reflexión y decir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero ser? Ahí es sí. parte de la motivación, porque si
eso es lo que yo quiero, yo tengo que actuar en consecuencia. Y empieza uno a dejarse unas cosas, a obtener otras, a buscarlas, porque uno ya que trazó un objetivo. Yo creo que es una plática muy bonita, es una plática muy comprometedora porque dentro de los valores legales, los derechos humanos que tenemos los mexicanos, es la Sí, educación. Pero la gente piensa que la educación es exclusivamente ir a la escuela y no. sí, no, 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 de La hecho, educación empieza es en todo la, un conjunto. empieza en la casa. Debería de ser integral. Por ejemplo, otros países les dan horarios a los padres que son trabajadores, generalmente a ambos, para que tengan convivencia familiar y les buscan la manera, sobre todo, que convivan a la hora de las comidas, que no deben de ser de pleitos, Sí, ni de quejas, ni nada, sino una convivencia de dar puntos de de vista, de familia. aprovechar Sí, para sí, sí. enseñar, de tener una comunicación agradable. En Italia eso es muy frecuente. En Italia uno va a Italia fuera de los horarios de los restaurantes, no es como en México que uno quiere desayunar a las 12 del día y a esa hora le sirven un desayuno. O quiere comer a las 7 de la tarde y a esa hora le sirven una comida. O quiere cenar a las 11 de la noche y se la sirven también. No, en Italia no. En Sí. Italia tiene uno que ir en el horario del desayuno. Y si va uno a las 11 le dicen, ¿sabe qué? Espérese a la hora de la comida, porque ya ahorita ya no hay desayuno, porque el personal tiene que tener convivencia familiar. Sí, Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que aprender de otras sociedades, de otra gente, no solamente de YouTube o de los noticieros, ¿verdad? Ahora está tan globalizado que la gente no quiere responsabilidades, por eso no se quieren sí, sí, casar sí, los sí, no, jóvenes. La gente no quiere tener pareciera hijos. que la quieren, las evitan a toda costa. La gente no quiere tener hijos ahora, tiene perrijos, ¿verdad? Pues sí, entonces, y uno dice, caray, ¿cuánto niño estaría fabulosamente adoptado por esa pareja que cuidan tanto al perro, ¿verdad? Sí, Bueno, al perrito, al cachorro, al lomito, al como le sí, sí, quieras decir, ¿verdad? Pero uno dice, caray, pues como que qué injusta es la vida. Y todo nace, a de mi hecho, manera de ver, pues, ahorita con un pequeño paréntesis me reí porque me acordé que yo tengo un perrinieto, precisamente. sí, 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 y en fin, pero hay un fondo, hay un, hay un meollo. Y luego debe de haber un objetivo, porque yo conozco uno de mis pacientes es un hombre ya, y lo vi desde que nació, tuvo un problema muy serio al nacimiento, y ahora está lleno de tatuajes. Entonces, cuando llegamos a vernos, le digo, bueno, ¿por qué te hiciste el tatuaje? Y se queda pensando, hermano. Me dice, este por quién sabe qué, este por quién sabe qué. No, no, no. ¿Por qué te pintas tu piel? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación? ¿Usted no tiene? No, pues, pues yo me acepto así como soy, no tengo que... Pero, pero sería muy interesante a lo mejor hacer un conversatorio, oír varias opiniones, ¿verdad? Sí, ¿Por qué son populares los tatuajes? Porque hay culturas, sobre todo las de Oceanía y la India y por allá, que se tatúan de manera religiosa. sí, 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 Así como las circuncisiones en Arabia y toda esta serie de cosas. Las cosas terribles que les hacen a las mujercitas en África. En fin, bueno, sí, pero uno que está acá sí, conoce una serie de cosas, ¿verdad? Cuando yo veo, ¿no? Ahorita con lo de los jueces que hicieron una fiesta pagana, espiritual, con humo, bastón de mando, y digo, caray, pues no que las leyes son laicas, igual que la educación, nada tiene que ver la religión, estamos confundiendo aquí las cosas. Pero, pero bueno, pues cada quien, sí. si piensan que van a tener iluminación divina para decidir algo que es terriblemente técnico, como defender la Constitución, bueno, pues No, está pues, preocuparnos, ¿no? sí, Este, pero finalmente, pues es mi manera de pensar. Habrá que ver en los resultados.
es lo que está pasando, porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, y eso también se aprende. ¿En dónde se aprende? Pues en el hogar. Pues si no lo aprendí en casa, lo aprendo en la calle. Depende Ajá. tus contactos, depende con quién te Su rodeas. interacción. Sí, porque eso ejerce una influencia muy importante cuando tus valores hogareños o de familia pues no están bien establecidos. Entonces, pues fácilmente caes en otra serie de influencias, ¿verdad? Ya sea por dinero, por poder o por ambos, ¿verdad? Pues en los que entonces, pues esa es la marca de tu objetivo. Entonces yo creo que no terminaríamos seguramente, y ya nos pasamos por mucho de esa plática, pero Sí, el tema verdaderamente es apasionante porque ¿qué estamos haciendo con nuestro valor humano de la educación? ¿Por qué mucha gente que tiene 20, 25 años no trabaja y no estudia y está esperando un apoyo del gobierno, una dádiva? A mí me encantaría saber cuál es su motivación, cuál es su objetivo, o sea, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Verdad? Entonces, es creo que, que deberíamos de preocuparnos un poco más acerca de la motivación, de la educación, ampliar un poco nuestros panoramas, nuestra visión de manera más filosófica y sí, que redundara en objetivos claros. Nosotros tenemos una enfermedad social terrible aquí en México. Tenemos delincuencia, tenemos homicidios, tenemos masacres, tenemos robos, abusos, asaltos, y, etcétera. o sea, Bueno, no hay ¿por qué? Porque hay un seguridad desorden ya. social. Yo me acuerdo en el tiempo neoliberal, como dice estos gobiernos actuales, ¿verdad? Se echó a andar el DIF, el Desarrollo Integral de la Familia. Antes se llamaba INPI, Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Pero la idea era tratar de concentrar en el núcleo familiar una serie de valores y evitar la desintegración familiar, como con la prevención. Te vas a casar, mira lo que le vas tirando. Pero si te casas, estas son tus responsabilidades. ¿Por qué? Bueno, porque mucho de lo que estamos viendo es porque los niños, esos que cortan cabezas y matan y todo, pues no Sí. saben quién fue su papá o su mamá lo dejó encargado con Sí. alguien, a lo O mejor. fueron abandonados y alguien los adoptó. Bueno, entonces es un reflejo de la degradación del núcleo familiar, la falta de objetivos, la educación y la motivación. Y eso es responsabilidad de todos nosotros, de todos nosotros. En fin, yo quiero pedirte, psicólogo Jaime Pedro Gutiérrez, un Sí. mensaje final para que cerremos la transmisión, que ya nos colgamos por mucho tiempo. Bueno, es que empezamos, yo creo como 8:15, ¿no? 8:20, porque igual entre que sí no agarraba y demás, dije, híjole, yo creo que ya, ahora el que estoy cayendo en estrés soy yo, le digo, porque ya esto no quiere jalar ni funcionar. Pero bueno, una disculpa por el atraso en el tiempo que empecé, pero pues muchas gracias de su parte y muchas gracias a la gente que pues pudo acompañarnos, ¿sí? Para esta sesión. Esto de la educación, la motivación, eh, los valores sobre todo, ¿sí? Esos valores que cada vez se van perdiendo, ¿sí? Y se van perdiendo porque volvemos nuevamente a los hábitos, ¿sí? Los hábitos que deben de venir desde casa, y cuando yo salgo, por ejemplo, de la casa y veo a mi vecino, ya no me nace saludarlo, ¿sí? Cuando, bueno, es un buen hábito, pues saludar, ¿sí? Oiga, buenos días, buenas tardes. Entre otras cosas, por ejemplo, en las ciudades, en los transportes públicos, a veces va el joven sentado y el señor adulto ya de la tercera edad de pie. Entonces, a veces como que son valores que se van perdiendo, ¿sí? Y así, o sea, podemos enumerar muchas cosas más que dices, bueno, nosotros las vemos, pero hay gente que pareciera que no existen y que se van como que perdiendo en el espacio.
Es por eso que es necesario a veces recuperar, ¿sí? Todo esto. Yo ya llevo aproximadamente más de casi 10 años que ya no me dedico ni me aboco a este tipo de conferencias, ¿sí? Pero de repente digo, bueno, pues hay material, o sea, podemos como que revivirlo y reactivarlo y pues darlo a conocer a la gente para que vean que existen, ¿sí? Que se vayan creando hábitos, costumbres y que se vuelva a recuperar nuevamente, ¿sí? Lo que son los valores, los compromisos, la responsabilidad que debemos de formar en la gente. Bueno, más bien desde niños, ¿sí? Para que tengan esa formación y puedan ser gentes de bien, ¿sí? Muy bien, bueno, pues hay mucho para la reflexión, como se dice ahora, para llevar de tarea a casa, ¿no? Pero seguramente que en los comentarios, cuando subamos este video a nuestro canal de YouTube, nos vamos a Sí. encontrar, pues a lo mejor de otras opiniones y otra visión. No queremos decir que nosotros estemos diciendo exactamente lo que se tiene No, que no, hacer. no. Dije, Es bueno aceptar muchos una caminos, muchas retroalimentación. cosas. Pero Sí. creo que nos debería de interesar a nosotros porque todos, independientemente del momento que estemos viviendo, todos estamos incluidos, todos estamos integrados, todos tenemos una responsabilidad. O sea, enfrentémosla, pero enfrentémosla con lo Sí. mejor que nos ha permitido el vivir, el estar aquí. Y entonces, seguramente que vamos a mejorar. Quiero agradecer por parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz al licenciado en Psicología Jaime Pedro Gutiérrez, su excelente participación, a todos Muchas los que gracias. estuvieron en Zoom, en Facebook. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Hasta luego.